Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al capítulo de Educación, en donde vamos a hablar de un tema muy importante, sobre todo ahora que estamos a punto de la nueva Teletón de este año. Queremos hablar de cómo la inclusión puede llevar a vivir una sociedad mejor. Estamos ahora con Karina Orrego, quien es coordinadora de la Unidad de Educación de Teletón de Valparaíso. Bienvenida, Karina, y muchas gracias por estar en este capítulo. A ti, Matías, por la invitación. Partamos definiendo y profundizando de manera simple cómo defines en tus palabras diversidad e inclusión educativa. No son conceptos sumamente potentes y antes a lo mejor de plantear una definición, es importante señalar que la educación, según la UNESCO, ¿cierto?, se posiciona en ser holística, pacífica, inclusiva, sostenible, ¿ya? Y de ahí irnos a lo que significa educación inclusiva, señalando de que nadie quede rezagado y de cómo en ese no dejar a nadie fuera se pretende dar respuesta a la atención a la diversidad de niños y niñas y jóvenes según sus características, intereses, motivaciones, religión, donde viven. Hay muchas O sea, particularidades. lo que tú me estás diciendo un poco que la inclusión va mucho más allá de la discapacidad, que un poco cómo se relaciona la Teletón. Tiene que ver con muchos aspectos que tienen que ver con inclusión general para niños desde los más chiquititos hasta los más grandes. Exactamente, creo que lo has dicho súper bien. O sea, la inclusión no es pensar inmediatamente en discapacidad. La inclusión, a mi modo de ver, es un principio rector y que no rige solo lo que es educación, sino que incluye toda la institucionalidad de un país. Y entrando en ese tema, ¿cómo tú crees que ha avanzado la inclusión desde el año, no sé, 80, 90 hasta el año actual en la sociedad? Después vamos a entrar un poquito al colegio, pero en la sociedad en general. ¿Cuál es tu visión de la inclusión año 2025? O sea, yo creo que ha habido un tremendo recorrido. O sea, la década de los 90 es una década bien que marca y se empieza a escuchar lo que son los proyectos educativos, proyectos de inclusión se llamaban. Después pasan a ser programas de inclusión. Pero yo creo que parte desde el área de educación y en paralelo a la población que presenta discapacidad. Personas con discapacidad, en situación de discapacidad, y ahí hay un robusto marco legal del cual no se puede dejar de mencionar, ¿ya? Como la ley 20.422, el decreto 170, ¿cierto?, que es sumamente rector para el funcionamiento de los programas de integración escolar, el decreto 83, la ley de inclusión, decreto 67, y bueno, no olvidar también la ley de autismo. Y también los ordinarios y las actualizaciones que se van realizando. Entonces esto ha sido un tremendo trabajo durante décadas. ¿Y tú crees que hoy día un niño con alguna necesidad educativa especial en el colegio está mucho mejor que hace 20 años y se nota en términos prácticos la diferencia? Sí, yo creo que sí, porque antes no existía, po. De hecho, es como pensar, yo salí de la universidad en el 98, en que estaba en planes una reforma. Entonces, claramente, la idea es que un niño que presenta algún tipo de necesidad de apoyo, no nos vamos a encasillar netamente con lo que es discapacidad, ¿cierto? Hoy en día sus necesidades de apoyo pueden ser atendidas por un equipo multidisciplinario al interior de un establecimiento educacional. Y esto va a todos los niveles educacionales. Desde los Entonces, más chiquititos hasta sí, universidad, pasando por todo. educación parvularia, básica, media. Ahora el decreto 83 está sujeto a una actualización que es sumamente importante, que va a abordar la enseñanza media, porque está párvulo y educación básica, Perfecto. ¿ya? Y evidentemente en la universidad
con el tema de los ajustes razonables. Ahí en educación superior yo creo que hay un camino que se está cimentando. O sea, yo creo que hemos avanzado mucho más en los otros niveles. Y lo importante, o también destacar el rol que ha tenido Teletón o los departamentos de educación de los distintos institutos para no solamente, creo yo, educar a las familias o ayudarlas, sino que también educar a los colegios en lo que es inclusión. Sí, ha sido un arduo trabajo desde el rol de educación, y esto es a nivel nacional. Y aquí sucede algo bien curioso, porque hay que destacar el rol de educación en un contexto de salud, ¿ya? Destacar que en Teletón se realiza un trabajo en equipo y colaborativo que es maravilloso. Y cuando queremos, ¿cierto?, nosotros orientar a las familias, porque la familia es nuestro apoyo, o sea, el trabajo lo hacemos en conjunto, tenemos que empoderar a las familias y esto se hace con conocimiento, con experiencia, porque hay que pensar de que nuestra institución trata a niños, niñas y jóvenes que son más vulnerables que el resto, que necesitan más apoyo, que necesitan más compañía en esta transición, en esta trayectoria educativa. Entonces, el acompañamiento es vital, porque si bien hay una normativa, las características que presentan nuestros niños son diversas, los diagnósticos son diversos. El compromiso motor es una área, pero también hay concomitancias. Entonces, el rol nuestro como facilitadores de este proceso es sumamente significativo, donde nadie se sienta solo. Acompañamos a la familia, acompañamos a los niños y también realizamos coordinaciones con los establecimientos educacionales, y eso es sumamente provechoso. Yo creo que no es que nosotros sepamos más y ellos sepan menos. Tenemos una expertise. Claro. Y de cómo articulamos, ¿cierto?, esto en beneficio de los niños, porque en los PIE también hay profesionales que son de nuestra área, terapeutas ocupacionales, kinesiólogos, fonoaudiólogos, asistentes sociales, psicólogos, educadoras diferenciales con todas las menciones. El tema, cómo articulamos esto y que sea en beneficio del aprendizaje, de la participación y lograr esta inclusión. Y desde Teletón y desde tu rol, ¿cuáles crees tú que son los desafíos, problemáticas o barreras que vive un niño o un joven con discapacidad para acceder a educación de calidad? También tocas elementos muy importantes, ¿ya? Si nosotros pensamos en el diseño universal y la accesibilidad, muchas veces esas son las barreras para acceder, ya si me voy a lo que es infraestructura. Por eso es que es súper importante respetar, ¿cierto?, que las nuevas construcciones tengan esos elementos. Ya el ancho de las puertas para que ingrese una silla de rueda o un carrito, que exista un montacarga, un ascensor, si tienen que trasladarse a un segundo piso, a un tercer piso, que cuenten con un baño accesible, porque los niños ven los baños accesibles a lo mejor en una tienda, ven que el semáforo tiene, ¿cierto?, la vocecita que indica el que la persona que es ciega pueda cruzar. Está el braille. O sea, es cómo los elementos favorecen este acceso. Pero creo que hoy en día no basta con la disposición y la buena voluntad. Acá tenemos un marco regulador, tenemos normativas vigentes y la idea es que se faciliten estos procesos. A veces la misma familia puede ser una barrera por las aprensiones, por los temores, que son sumamente válidos, sumamente válidos. Y ahí está el cariño, el amor, la dedicación con que todo un equipo apoya a esta familia. Porque hay niños que su condición de salud está muy comprometida. Entonces, a lo mejor no se va a beneficiar o no va a poder asistir regularmente a una escuela. ¿Ya? Entonces ahí recurrimos a otras alternativas con apoyo de la tecnología. Y antes de meternos a la tecnología, también creo yo que el rol que tienen ustedes es, en términos de testimonios,
y de disponibilizar otras historias es fundamental para que las familias no se sientan solas. Y como tú dices, una cosa es enseñar, educar, pero también es acompañar. Y esa camaradería que yo he visto, que me ha tocado ir al Instituto Teletón de Santiago, se siente desde que tú entras hasta Mm. que sales. Y se siente desde el gerente o desde el coordinador hasta la recepcionista. Me imagino que eso también genera una confianza en la familia y una motivación para saber que no están solos. Sí, y eso se transmite. Eso se transmite porque muchas veces como tú los orientas, los vas empoderando, qué tienen que preguntar y en qué se tienen que fijar, ¿cierto? Y no siendo un ente fiscalizador ni supervisor, sino que la información es poder. Claro, claro. Entonces, si te mantienes ahí como que, pucha, no quiero vulnerar los derechos de mi hijo porque no está asistiendo al colegio, pero resulta que su condición es súper delicada, vamos trabajando en pos de eso, o sea, en darle confianza también. O sea, pensemos que están confiando el tesoro más grande que tiene un Claro. padre y una madre. Y no solo ellos, sino también el tutor o la persona que está al cuidado. Es una tremenda responsabilidad en que como país debemos de ir funcionando articuladamente en estas trayectorias. ¿Ah? Si entramos un poquito a el rol que cumple la Dirección de Educación o específicamente la Teletón en el acompañamiento educativo de sus pacientes, ¿cuáles son los tres pilares que tú podrías definir y dónde se preocupa Teletón en ese acompañamiento educativo? Teletón es un agente facilitador. Creo que es un agente facilitador y esto ha sido un tremendo camino. O sea, siempre hemos dicho, somos más que una campaña. Dicho Mm. sea de paso que estamos, ¿cierto?, a portas Claro, somos más que una campaña. Y esta trayectoria, ¿cierto?, inicial, que es normalizar la vida, ¿cierto? Nuestra misión va hacia la inclusión social y todo el detalle y todo lo que va sucediendo, ¿cierto?, en esta vía apunta a aquello. O sea, uno es el ingreso a un jardín, a una escuela especial, a una escuela con PIE o sin PIE, velar para que se provean esos apoyos. Entonces, pilar lo somos todos. Pilar es la familia, pilar son las alternativas educacionales que ofrece el sistema, pilar es la normativa vigente, ¿ya? Porque una trayectoria, ¿cierto?, es terminar la enseñanza media, pero también la transición hacia la vida laboral claro. y también la transición a continuar estudios en educación superior. Superior. Y tú tocaste ahí, acabas de decir la normativa, la legislación. ¿Cómo ha avanzado la legislación en los últimos 10, 15 años en Chile? Yo te comentaba hace un rato que, bueno, pensar del 2015 en adelante, inmediatamente uno piensa en la ley de inclusión, el decreto 83 que habla de la flexibilidad curricular, decreto 67, promoción, evaluación, ¿cierto? Ley TEA, y también los distintos dispositivos, ¿cierto? Y actualizaciones de estos decretos. Y algo muy importante que quisiera destacar, que en educación estuvimos muy felices cuando se nos da a conocer el ordinario 2610, que habla del asistente para poder apoyar en las ABD, que son las actividades de la vida diaria, porque se da la tónica que nuestra población requiere más apoyos que el resto, ¿ya? Y de cómo en algunos establecimientos educacionales era la familia la que estaba presente para poder apoyar, no sé, pues, en abrir la mochila, en llevar al baño, en ayudarlo en la alimentación, en la higiene. Entonces considero muy potente este ordinario 2610. Y tú mencionaste la ley TEA. ¿Podemos profundizar un poquito en qué condiciones tiene esa ley, qué significó y también tu opinión en relación a cómo se está ejecutando en los colegios actualmente? Bueno, en relación a la ley TEA,
se han, bueno, primero que todo destacar que es positivo, porque también se está visibilizando una necesidad, ¿ya? En donde hay una implementación que está en marcha, que era lo que nos pasaba antes con el decreto 170, es una implementación que está en marcha y donde se han ideado programas para poder abordar la desregulación emocional y conductual, ¿ya? Eso es materia y expertise de aquellos profesionales que se han perfeccionado en el área, ¿ya? Nosotros en Teletón, nuestro foco siempre es lo neuromusculoesquelético. Claro. No podemos ignorar, ¿cierto?, este tremendo avance, porque nosotros vemos muchas concomitancias. Ya, tú puedes tener una parálisis cerebral, pero también puede haber un problema sensorial, puede también haber un problema cognitivo o puede ser netamente motor. Entonces, hoy en día yo creo que esto está en estudio, está en estudio. Nosotros, en las conversaciones que hemos tenido, vemos que, bueno, en el capítulo anterior hemos conversado con psicólogas que ven el trastorno TDAH, TEA, y algo que nos hemos mirado y en estas conversaciones es que muchos estudiantes con esta condición de TEA salen del sistema educativo o buscan opciones de colegio online o dan exámenes libres, se preparan en la casa. ¿Cuál es tu opinión un poco en cómo está preparado el colegio para poder entregar ese tipo de inclusión a estudiantes con TEA? Bueno, como te mencionaba anteriormente, la implementación está en marcha. Yo creo que se promulga y esto es algo que se va a ir viendo en el tiempo, porque hay que pensar, yo creo que es súper potente lo que tú te señalas, o sea, está preparado el sistema, está preparado la sociedad, vamos caminando hacia ello. Yo creo que así como un niño o joven presenta la condición TEA, pasa lo mismo también en relación a las discapacidades motoras que son más comprometidas, que se inclinan por otras alternativas educacionales, y creo que no es ni bueno ni malo, ¿ah? La familia tiene el poder y la decisión de poder escoger la mejor alternativa. Y yo creo que en ello es como Teletón y la unidad de educación lo hace. O sea, damos las distintas alternativas, la familia escoge y vamos haciendo este acompañamiento. Muchas veces nos pasa, nosotros siempre vamos a querer que estén en el sistema regular, siempre vamos a querer que estén en contacto con otros niños, vamos a velar, ¿cierto?, por la participación, pero muchas veces los niños son más vulnerables que el resto y son sujetos, ¿cierto?, de no participar, de no incluirlos en todo, de situaciones de bullying también, porque no tienen cómo defenderse. Entonces, es ahí, ¿cierto?, el cómo se da esta respuesta a esta tremenda diversidad, que si bien hay una normativa, que si bien hay un apoyo, ¿qué es lo que pasa al interior de la sala? Al interior de la sala, según normativa, no vamos a encontrar a 5 o 7 niños con necesidades de apoyo. Son todos. Y cómo uno puede afectar al resto. Lo que tú mencionabas ahí del bullying es algo que se está, yo no sé si será las redes sociales o será que estamos mucho más abiertos, pero es impresionante la cantidad de niños que lamentablemente han sufrido bullying, están sufriendo bullying, y me imagino que es una situación que viven cientos de niños que son parte de la Teletón. ¿Cómo ustedes, comunidad educativa, trabajan eso con los niños que han sufrido esta situación? Mira, en el marco, ¿cierto?, de la política en convivencia escolar, nosotros siempre, dicho sea de paso, tenemos que estar siempre actualizadas. Como yo te decía, nuestro contexto es salud, pero jamás hemos estado lejos del contexto educacional. O sea, siempre hay coordinación, hay contacto por correo, por WhatsApp, por reunión online, ¿cierto? Y primero, nosotros estar informadas, ¿cierto? Porque hay protocolos que se activan. Entonces, es muy importante conocer el testimonio de la familia, porque la familia te transmite, ¿cierto?, que hay cierta situación.
Entonces ahí está el cómo nosotros orientamos y decimos, y usted lo comunicó al encargado de convivencia escolar, se activó el protocolo y se quedan así. Claro, o sea, muchas familias por desconocimiento no toman las acciones protocolares para poder enfrentar lo que le está pasando. Exactamente, y nosotros en Teletón tenemos vía plataforma, ¿cierto? Dejamos registro de aquellas acciones y se realiza un seguimiento, porque eso es en la interna, ¿ya? Pero no podemos desconocer, como yo te decía, la normativa. Esto ocurrió en el establecimiento educacional y qué acciones se hicieron. Y, y créeme que somos muy respetuosos del contexto educacional, porque no es llegar y agarrar teléfono, oye, la mamá me dijo esto, otro. O sea, asegurémonos bien. Y si hay desconocimiento por parte de la familia, la orientamos y le hacemos la guía. Pida entrevista con el encargado de convivencia escolar, en este caso X, ¿cierto? Y que nos vayan reportando y así nosotros hacemos un seguimiento y finalmente hacemos una coordinación, porque queremos que nuestros niños, niñas y jóvenes estén bien. Pero yo creo que esos son desafíos que viven nuestros niños en toda la trayectoria. Y yo creo también que no solamente los niños pertenecientes a Teletón, sino que niños de todo Chile, de todos los niveles socioeconómicos, lugares, y que es súper importante tratar estos temas. Y por eso que es importante que hicimos tratar este tema en este capítulo, porque no solamente el saber que existen estos protocolos les va a ayudar a niños que necesitan o que tienen alguna discapacidad, sino que quizá a miles de familias que están pasando por este proceso y que no saben cómo afrontarlo, que es muy Ujú, complicado. exactamente. Hablemos un poquito ahora de infraestructura y accesibilidad. ¿Qué tan bien preparados están los colegios y el país para afrontar estas problemáticas? Hablábamos, yo hace muy poquito salió una historia del aeropuerto. ¿Cómo tú ves el progreso y qué falta en infraestructura y accesibilidad? Que se respete el diseño universal y que la accesibilidad sea para todos, porque no tenemos que pensar en que haya alguien que presente discapacidad motora, ¿cierto?, para derribar las barreras arquitectónicas. O sea, es lo que hacemos nosotros cuando visitamos los colegios, es como levantar conciencia de que a cualquier persona le puede pasar. Tú mismo en tu trabajo, si estás con una bota y tienes una reunión en el segundo piso y no hay ascensor, ¿cómo vas a subir? Claro. Si el profesor, por ejemplo, tiene tendinitis y está con un tratamiento súper complejo, ya tenemos que pensar que a lo mejor no va a escribir en la pizarra, sino que nos vamos a apoyar de la tecnología, vamos a recurrir a distintas instancias. De hecho, en algo tan simple como ir al baño y que la llave sea monocomando, Y, que existe el piso antideslizante. Eh, Ahí yo creo que un rol súper importante está de la mano de los terapeutas ocupacionales. ¿Ah? Nosotros en educación, bueno, en general Teletón trabajamos en duplas, en tripletas y así nos nutrimos. Entonces tenemos una visión súper compartida. Si nosotros vamos a visitar un establecimiento educacional, no es netamente que nos vamos a ir si está recibiendo apoyo del pie. Vamos a mirar la sala, vamos a mirar si están las rampas, si está la inclinación de los ángulos que se requieren. y después de ese diagnóstico de los colegios, ¿ustedes hacen seguimiento de un poco los compromisos cuando es necesario rehacer algunas cosas? ¿O cómo se gestionan eso por región para que efectivamente los colegios no solamente sepan que faltan algunas cosas que Ujú. quizás no lo saben, pero también lo ejecuten después? ¿Cómo se equilibran entre el diagnóstico y la acción real? Hacemos el seguimiento. Hacemos los seguimientos, sí. Por ejemplo, a terreno muchas veces va el kine, el terapeuta, la educadora. O a veces va la fonoaudióloga o va la psicóloga. Como te digo, siempre acá nosotros trabajamos en equipo. Entonces la idea es poder hacer ese seguimiento. Ahora con temas de recursos, por ejemplo, eso va a depender
del Servicio Local de Educación Pública, o bien si están en tránsito, porque tú sabes que aquí está en Claro, proceso sí, la desmunicipalización, sí, pero nosotros siempre con la mejor disposición y dar la guía. Y eso sucede también con las casas, ¿ah? A nosotros nos gusta como claro. institución trabajar con y para la comunidad. ¿Ya? Aquí va el tema de la articulación, que es algo que está, yo creo que en nuestro ser como institución. Entonces, también el que el acceso esté en las construcciones de nuestras familias. Claro, y que en el fondo esa accesibilidad, esa infraestructura acompañe a un niño o a una persona eh, por todo, por donde se mueve, por la sociedad completa, por el colegio, por ir a un hospital, por ir a una municipalidad, o sea, por ir al aeropuerto. O sea, hace poquito Sí. vimos lo que estaba pasando. Imagínate Por en el eso, año en donde estamos eh, y todavía no el aeropuerto. O sea, yo entiendo que de repente faltan recursos, pero si hablamos del aeropuerto, también yo siento que falta esa conciencia nacional por de verdad tomar acción. es que por eso que se respeta el diseño universal. Es eso, que sea accesible para todos y todas. Bueno, aquí siempre tratamos de, en el fondo, ver el lado positivo de las cosas, Mm, pero claro, falta mucho, pero también uno tiene que tener perspectiva de todo lo que se ha avanzado en los últimos, mm. desde que partió la Teletón y desde que, o sea, se ha avanzado mucho y eso también es muy rescatable. Me imagino que la calidad de vida que vive un niño hoy día en la Teletón es totalmente distinta a la calidad de vida que tenía en los años 80. O sea, se ha notado y la gente lo sabe, por eso que sigue O acompañándolo. sea, ha sido un cambio sumamente significativo. Imagínate, yo llevo 23 años en la institución. O sea, ya es toda una de ser testigo de estos cambios Claro. y que educación siempre ha llevado la bandera de facilitar estos procesos, de realizar este acompañamiento, de velar por esa participación. Y en todos los niveles educacionales. O sea, para nosotros es un tremendo logro cuando porcentaje de nuestra población, no te puedo dar el número, en este momento siempre está sujeto también a estudio y evaluación, y ingresan al sistema de educación superior. Y hay un porcentaje que primero ingresa a un CFT y después al IP y después entra a la universidad. Son distintas trayectorias educativas. Y eso y yo creo que es lo intangible del trabajo que hay detrás para lograr nuestra misión Claro, como tú institucional. dices, un trabajo histórico y también 360, en donde hay ayuda o apoyo de distintos profesionales Ujú. que han hecho que estemos en un año 2025 quizás muy avanzado comparativamente con otros países de Latinoamérica. Eso también es, yo siento que falta un poquito en Chile, que siempre miramos Alemania, miramos Estados Unidos, pero también hay que mirar la comparativa con el barrio. Y en términos comparativos, Chile ha avanzado quizás mucho más en inclusión, en infraestructura, en accesibilidad que otros países de Latinoamérica. ¿O no? ¿Cómo ves Se tú podría eso? decirse quizás con el Cono Sur, porque si bien nosotros estamos adscritos como país a los lineamientos internacionales, y eso es súper potente, ¿ah? Las declaraciones de la UNESCO, de la ONU, de la OIT, eh, la UNICEF, eh, el marco 2030 es sumamente potente. Entonces, nosotros como país no podemos estar ignorantes de los lineamientos internacionales. Y como tú muy bien dices, o sea, ¿cómo hacemos esa bajada de información siendo respetuosos de nuestro contexto como país frente a aquello? Vámonos a inclusión en el aula. ¿Cuáles son las capacitaciones, herramientas que desde tu rol debería tener un profesor para poder hacer eh, una inclusión educativa en un colegio de manera mejor, eficiente y de manera correcta? ¿Qué falta? Mi opinión particular, siendo profesora en educación diferencial y dedicándome también a la docencia en educación superior, y visitar las escuelas, ¿cierto? Que esto te nutre bastante.
Yo considero que hay que focalizarnos en la formación inicial de los docentes. Y no solamente a lo que es educación diferencial, a todas las carreras de pedagogía, porque muchas veces se inclinan por la labor que tiene que hacer la educadora diferencial, pero esto es un trabajo articulado, así lo declara el decreto, la normativa, de hacerlo de esa manera. Y en esta formación, eh, de que se concentre en las habilidades que se puedan desarrollar, en utilizar estrategias que sean innovadoras, estrategias y metodologías activas, con mayor participación, pensando en esta planificación que tiene que ser diversificada, o sea, que no sea como intencionado y direccionada para aquellos niños que requieren necesidades de apoyo, sino que, como se señala, que sea holística, en que todos y todos sean beneficiados. El apoyo de la tecnología al servicio de la educación. Eso es sumamente importante y eso también lo declaran los lineamientos internacionales. El cómo se puede realizar que el aprendizaje sea una experiencia, que sea una experiencia de aprendizaje, utilizando el ABP, que es el aprendizaje en base a proyecto, en base a investigación, en base a juego, pero en la sala, porque ahí es donde suceden las cosas. Y ahí, ¿cierto? El cómo ese docente o cómo la coenseñanza al estar con un otro, ¿cierto? Pueden manejar las diversas situaciones. ¿Y qué tanto le beneficia o no le beneficia el caso en donde niños eh, buscan o toman la opción, por ejemplo, de un colegio online o de dar exámenes libres, el no ir presencialmente? ¿Cuál es la visión de Teletón en relación a distintos tipos de educación que pueden tomar familias con niños con discapacidad? Es lo que habíamos conversado nosotros, me parece, hace un rato. Yo creo que hoy en día hay muchas alternativas educacionales. ¿Ya? Yo creo que uno siempre va a priorizar el hecho de normalizar y que se comparta y que estés con otros. Pero a veces, como te decía, hay circunstancias que escapan a la voluntad. La distancia para llegar al colegio o lo dificultoso que lo lleven con la silla de ruedas, por ejemplo, o que esté con el carro, condición de salud, cuadros respiratorios a repetición, no pueden asistir en los meses de invierno. Entonces, frente a ese tipo de situaciones, es importante que se brinden las otras alternativas, como el apoyo de las escuelas o aulas hospitalarias, ¿cierto? Las escuelas online, están las escuelas libres que preparan para rendir exámenes como alumno libre. Eh, hay, hay más alternativas. Entonces, como te digo, la decisión pasa por la familia. Uno va a intencionar, va a direccionar, pero dando lucecitas, ¿cierto? Pero lo tienen que probar. Antes no habían estas Claro, alternativas. claro, era mucho más rígido el sistema y era Mm. lo que hay. Ahora, como tú dices, hay exámenes libres, colegios online, escuelas libres. eh, Hay opciones para que los niños, y también el colegio me imagino que flexibiliza cuando tiene un estudiante con discapacidad. Entonces, Lo tiene que flexibilizar. Así lo señala la normativa y los lineamientos del Ministerio de Educación. Por eso te decía que es tan potente el conocer la normativa, comprender la normativa y cómo están yendo estas actualizaciones. y disculpa, ¿lo flexibiliza también con la asistencia? Claro, está el decreto 67 que lo señala, porque piensa tú, un niño que tiene una cirugía o un niño que tuvo un accidente y adquirió la discapacidad, cursó el primer semestre, ok, está aprobado. La normativa señala que sí, puede ser promovido al siguiente Ah, nivel. O perfecto. pasa de repente, es que lo vemos a diario, ¿sabes, Matías? Nosotros vemos todo aquello, entonces las mamás se preocupan y ¿qué vamos a hacer? ¿Va a perder el año? No, no lo va a perder. Porque esta es la normativa, usted lo comunicó con el establecimiento educacional. O sea, por eso te digo, nosotros somos muy respetuosos de los contextos. Entonces, hoy en día se dan esas facilidades. Debe de verse la educación, como yo te decía, flexible en lo curricular,
porque es dinámico. Una familia, pensemos en alguien que nos está escuchando ahora y que o adquirió hace muy poco la Ujú. discapacidad o no está informada como corresponde. ¿Cuál sería tu consejo para que esté mejor informado? ¿Dónde tiene que ir? ¿Qué tiene que hacer para conocer todo lo que tú estás comentando ahora? O sea, hay hartas cosas en lo que tú me preguntas, ya, sobre todo si pensamos en la discapacidad adquirida, de ese niño que llevaba una vida totalmente normal y ocurrió un accidente o tuvo un ACV, un AVE, un paro, todas esas cosas que nosotros no pensamos que a otros le pasan, Claro, ¿ya? Yo creo que lo primero que nosotros los alineamos es en su condición de salud. Y acoger a esta familia que yo creo que en temas de educación o bien va en paralelo o bien lo vamos ordenando y vamos priorizando, ¿ya? Porque es un camino largo a recorrer. Muchas veces los niños quedan con secuelas y esas secuelas no se ven después de un postoperatorio al mes. Tú los vas viendo con el tiempo. Entonces, es reconocer a ese niño, esa niña o ese joven que ya tenía una vida, esa familia también. Entonces vamos caminando de la mano y vamos surtiendo las etapas sin descuidar, ¿cierto? Que en algún momento nosotros decimos de la etapa de rehabilitación va a retomar esto tan importante como es la educación. Es por ello que a veces cuando están en el hospital, por ejemplo, están recibiendo educación compensatoria de la escuela hospitalaria y de ahí ellos se encargan de hacer la transición, ¿ya? perfecto. Entonces, y hay familias que no han avisado al colegio porque de verdad que han estado en otra, entre hospitales, operaciones. Es cómo tú trabajas con ese dolor, el sufrimiento de la familia y de ese niño que tienen que reconocer. ¿Y, y cómo podemos nosotros sensibilizar al compañero de curso? Eh, y no solamente compañero de curso, sino también a la familia, a los otros compañeros, a la familia y los compañeros, para que sea aún mejor la recibida de un niño con discapacidad en un colegio. ¿Cuáles son como los pilares o los tips que uno podría más o menos mencionar a un compañero que tiene un niño, un compañero con discapacidad? Yo creo que así como a modo general, porque hay tantas particularidades, Matías, tantas, yo creo que lo primero es estar informados y transmitir esa información al equipo de gestión del establecimiento educacional, ¿cierto? Y realizar un ingreso paulatino, porque, como te digo, cambia la apariencia de ellos. Puede ser que tengan una amputación traumática de algún miembro superior o inferior. Se me vino a la mente un recuerdo de cuando yo llegué a Valparaíso, porque yo primero trabajé en Teletón Santiago, ¿Ya? ¿ya? Entonces llego a Teletón Valparaíso y en mi sala, voy a decir el nombre, igual, José Cadiu. Me acuerdo tanto de José Cadiu, tenía 6 años y ahí tuvo una amputación traumática, arriba de rodilla. Pero él se movía por todos lados, súper independiente, porque estaba con apoyo de bastones, de silla, full trabajo interdisciplinario. Entonces yo me acuerdo que ya había hablado con la mamá del hecho que pudiese volver al colegio. Y me dice, es que yo quiero volver cuando tenga mi pierna nueva. ¿Qué hace frente a eso? Porque uno sabe que hay un tremendo camino también que recorrer en la prótesis, la medida, el viaje para Santiago y todo el asunto. Pero era su deseo, porque su percepción era distinta. Él tenía 6 años. Ah, Entonces, mira. ¿cómo lo va a ver el resto? Y así te puedo hablar de un montón de casos. O sea, yo creo que
eso hay que hacerlo paulatinamente, con dedicación, haciendo redes, ¿cierto? Con el área psicosocial y educativa y el apoyo de todos los profesionales en esa transición y también cuál es el approach que tiene el colegio, porque también ellos se impactan. Ellos tenían un niño que corría, que saltaba Claro. y queda en distintas condiciones. No sé, pues tenemos usuarios también que son oncológicos o, o niños que de un momento a otro, ¿cierto? Por el accidente que hayan presentado, no estoy hablando netamente de accidentes automovilísticos, diversos accidentes, cambia su percepción. Entonces, se tiene que hacer llevadero transmitiendo la información. En Teletón el voluntariado tiene un hermoso trabajo que también visita los colegios y desarrolla un taller que es Ponte en mi lugar, ¿ya? Pero yo creo que es un acompañamiento constante. Y a veces también toman la decisión de prepararse para rendir exámenes como alumno libre. Y ahí vienen las distintas opciones y Claro. alternativas. Y Entonces no hay una respuesta como sí, mágica en este trabajo de sensibilización tan particular con nuestros niños, niñas y jóvenes. sí, nosotros, vuelvo a mencionar que me ha tocado la posibilidad de recorrer el Instituto de Santiago y se nota lo que tú dices, claro, primero que todo información, o sea, que la información esté clara, que el papá o la mamá sepa qué caminos tomar, qué opciones tiene, Eso. fundamental. Pero también yo creo que algo que es difícil de mostrar, o sea, yo a los que nos están escuchando acá, invito a que algún día vayan a un instituto, porque los van a recibir como si, no sé, o sea, los reciben con las puertas abiertas y es fácil poder conocer la experiencia, pero lo que se viva dentro de un instituto, uno ve, y esto lo digo a título personal, uno ve la campaña en general, ve la historia, ahora estamos a pocos días de la Ujú. Teletón, entonces eso uno lo empapa, pero ir al instituto uno se da cuenta que una familia que va a Teletón es motivación, es ver otras familias y como tú dices, ese niño que está con toda la gana y con todo el power de salir adelante, se contagia. Y eso es tremendo en un instituto, o sea, hay acompañamiento, hay alegría, hay risa, y eso tiene que ver con inclusión, educación y cómo sacamos a los niños adelante y a empoderarse de que ellos pueden Mm. y que hay que salir adelante y eso es fundamental. Yo creo que el profesional Teletón tiene un carisma diferente. El profesional Teletón está abierto a atender a la diversidad, porque siempre hay algo que podemos hacer, siempre hay algo en lo cual nosotros podemos contribuir y siempre en equipo. Sí. El área psicosocial y educativa es súper potente. Y como te decía, nosotros nos nutrimos. Esta dinámica de trabajo yo creo que es muy difícil de encontrar. No, y se nota, yo he tenido la posibilidad de conversar desde áreas de informática que a todos les importa. O sea, no es una cosa Sí. que uno dijera, chuta, ya los kinesiólogos, los psicopedagogos, no. Desde el gerente de tecnología e infraestructura, todos están comprometidos con sus usuarios, con su gente y con Mm, su causa. Eso se nota impresionante lo que hace la Teletón todos sí. los días, la verdad. Es lo intangible, o sea, nosotros creo que cada logro para el resto, no sé, de un niño que pueda hacerse un sándwich o que se pueda abotonar la cotona o que pueda tomar un lápiz con adaptaciones o diversas para poder ser más asequible a la tecnología, para nosotros eso es tan importante. Es como que para otra persona es tan normal realizarlo en la vida diaria. Entonces es distinta la visión y las particularidades también, pues nosotros imagínate, a lo largo de todo Chile hay Teletón y también se respetan las particularidades de cada Claro. instituto, pero la esencia, lo medular, está. Y la familia, que hablamos del tema de informarnos, que creo que es Ujú. importante mencionarlo. Este capítulo va a llevar
esta conversación a mucha gente que o está pasando o lo va a pasar en algún momento, informarse. Pero aparte de informarse, ¿qué otro rol tiene la familia en poder apoyar a un niño o a un pariente con discapacidad? Yo creo que la familia es fundamental, porque la familia es la que también recibe un diagnóstico. Porque uno dice, ok, estamos Mm, trabajando niño, joven, pero hay que trabajar en conjunto con toda la familia. Entonces esa familia, como te decía, también hay que empoderarla. Esa familia también hay que motivarla. Y son los cuidadores, como te digo, no es solo la mamá, el papá, sino que el abuelo, la tía, sobrina, ¿cierto? Ellos le toman el peso y, y son súper agradecidos de lo que se le está otorgando, ¿ya? En general la familia es adherente a asistir, es adherente a seguir las indicaciones, pero a veces no tanto. O sea, siempre, como te digo, hay particularidades. O sea, siempre vamos a querer que la familia esté involucrada en todo y mostrarles distintos caminos también. Que ellos tengan sus propias redes, porque muchas veces es Teletón y se quedan con Teletón, pero resulta que tienen que activar sus redes en los CEFAM, en los consultorios, en los hospitales, en los mismos establecimientos educacionales. Por eso que ahí es un brazo derecho. claro. Y sobre todo la mamá, o sea, yo aquí hacemos un toque, yo no sé cuál es la estadística, pero las mamás son las que están, pero sacan a los niños adelante con Mm. garras, con fuerza. El papá, bueno, siempre está ahí también, pero la mamá es una cosa impresionante, que el compromiso, las ganas que le ponen para salir adelante. O Claro, sea, las estadísticas señalan que el mayor porcentaje, ¿cierto?, de esta cara visible es es la es la mamá. mamá. Sí, Es la mamá. Y también, ¿qué pasa con la familia? Muchas veces se une la familia, pero otras veces se separa la se separa familia. la familia, claro. Y cómo también dentro de tu familia nuclear, ¿cierto? Están como encapsulados y muchas veces la familia extensiva no tanto participa. No, y también, por lo que sabemos de Teletón, también no solamente ustedes hacen política o tratamiento, pero también, por ejemplo, hacen programas de emprendimiento para las mamás. O sea, es una ayuda a 360 al cambio de vida que significa una situación de un niño o un integrante de la familia con discapacidad. Sí. O sea, es una ayuda por todos los ejes Sí, fundamentales. es una visión integral porque obviamente se dan estas facilidades, estas oportunidades para que puedan emprender y los chiquillos también, lo que yo te comentaba, o sea, la transición a la vida cuando terminan el colegio. Entonces hay un punto que va hacia potenciar el emprendimiento y otro también a orientarlos para que continúen sus estudios, que es la unidad laboral, que es sumamente Sí, potente a nivel nacional. O sí. sea, tenemos lo que es educación inclusiva, ¿cierto? Y el área laboral, que es un acompañamiento también durante la trayectoria, hasta que egresan. Bueno, los invito a los que nos están escuchando a que vayan a Teletón Virtual, en donde tienen cursos de inclusión laboral, cursos de inclusión educativa, en donde está toda la información para, como tú dijiste y hemos dicho en este podcast, informarnos. Exactamente, y que los establecimientos educacionales no están solos, o sea, estamos preocupados por la educación inclusiva, estamos trabajando en pos de aquello. Para ir cerrando, Karina, ha estado tremendamente linda y informativa este capítulo, pero te quiero hacer una pregunta bien puntual. ¿Cómo podemos dejar de ver la inclusión como una carga y empezar a verla como un valor social y educativo? O sea, totalmente es, en lo particular, como mencionaba, la inclusión es un principio rector. O sea, ya esto está instalado. Si nos vamos a un contexto educacional, están declarados los principios en toda la normativa vigente, o sea, partiendo de la Ley General de Educación.
Entonces, yo creo que son distintas etapas las que vamos viviendo en el hecho de ser inclusivos, no dejar a nadie fuera, el ser empáticos, el ser solidarios, el hecho de ir trabajando juntos en pos de... imagínate el manso logro de la ley de inclusión laboral. O sea, vamos caminando, yo creo, en una buena dirección y aprendiendo juntos. Eso, y todos los días. Y todos los Y días. todos los días. Por último, ¿qué significa para ti, Karina, la frase "la diversidad es la norma y no la excepción"? Totalmente. Pues todos somos diversos. Todos. Si en el fondo es como cómo pensamos en dar respuesta en esta atención a la diversidad. Como te decía, uno en una sala de clases no encuentra 5 niños con necesidades de apoyo, 7 niños, probablemente sean todos. Claro. Todos. Entonces, es como me sale tan natural el hecho de que todos somos diversos y vamos a atender esta diversidad. Ya, ¿en qué nos apoyamos? Respetando esas diferencias. Respetando. Karina, y antes de terminar, pensemos en alguien que nos está escuchando en algún lugar de Chile, una mamá, un papá o un mismo niño o del mundo que nos puede estar escuchando. ¿Qué le dirías tú? Y que no se ha acercado a Teletón, porque pensemos que entra por la puerta y va a tener información, va a tener cariño, va a tener un abrazo, pero que no se ha acercado a Teletón o alguna institución que lo pueda ayudar. ¿Qué le dirías tú a esa familia o a ese niño que está viviendo un proceso de discapacidad que todavía no está informado? Yo le diría a esa familia que es el mejor lugar al cual puede llegar. Y no es difícil ingresar. No es difícil ingresar. Con una interconsulta, ¿cierto? Del médico, del consultorio, del hospital. Y va a tener una evaluación, va a tener una atención de calidad, va a tener un acompañamiento, un apoyo constante. Y el trabajo que realizamos todos es con dedicación, cariño, compromiso y responsabilidad. Eso les diría. Muy bonito, Karina, te damos las gracias por estar acá. Yo le agregaría amor, porque hay mucho amor en lo que ustedes hacen por Chile, lo que han hecho los últimos 40 y tantos años. Y ahora que estamos a punto de la campaña 2025 de Teletón, a todos los dejamos invitados a apoyar una vez más a Teletón, a ponerse la mano en el bolsillo, a ver el programa, a sensibilizarse y a sentir o pensar que uno nunca está ajeno a esto. Y con eso, como decías tú, Karina, ponernos en el lugar del otro, porque uno no sabe lo que puede pasar en el futuro. Así que a todos los dejamos invitados a aportar, a cooperar, y le damos las gracias a Karina. Como siempre, denos like, y envíenle este capítulo a alguien, síganos en las redes sociales, suscríbanse, y muchas gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo. Nos vemos en un próximo capítulo de Educación. Chao, chao, que estén súper bien.